Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo segmento de Pregúntale al Abogado, donde el abogado de inmigración, Sean Lewis, contesta todas sus preguntas. Así que si usted tiene algún pendiente ahí con inmigración y quiere que el abogado conteste sus preguntas, estamos completamente en vivo. Llámenos, el número es 615-226-4236. 615-226-4236. Pero antes de comenzar este programa del día de hoy, vamos a saludar al abogado y a su mano derecha. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días. Abogado, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Feliz, abogado, listo para hablar de este show, muchas cosas interesantes. Muchas cosas, sí. Y aquí está otra pregunta, abogado, en WhatsApp dice, yo tengo 15 años en este país, nunca he tenido ningún problema y tengo una hija de 15 años ciudadana, ¿será que ella me puede arreglar papeles? Buena pregunta, eso depende mucho en cómo fuera la manera de entrada. Porque cuando la niña cumple 21, posiblemente puede tramitar si fuera una entrada legal, sin perdón. Claro. Es la necesidad de un perdón. Pero si uno está aquí tanto tiempo con un niño aquí, puede tramitar por la ley de 10 años. Porque la niña está aquí legalmente y sí puede comprobar todos los factores que son necesarios. Pero debe que estar en el proceso de deportación al tramitar por la ley de 10 años. Imagínese. Buena pregunta. Entonces hay que, es como siempre hemos dicho irónicamente, eso es la manera de que muchas personas pueden arreglar su estatus es estando en manos de inmigración, pero cada caso obviamente es diferente. La ley de 10 años no nada más es tengo 10 años en el país y ya, tenemos que ver cuánto va a sufrir su hija si usted es deportado, entonces sí, son mucha información. Claro que sí, así como dices, Diana, pues es muy irónico de que solamente cayendo en manos de inmigración pueden arreglar pues su green card muchas de esta gente, pero pues si mucha gente cae con inmigración y a lo mejor piensa, no, pues ya que no vale la pena gastar dinero, ya no vale la pena hablarle a un abogado, y es muy importante que consulte con un abogado y que sepan sus derechos. Exacto, y tenemos que mencionar que hay algo nuevo, Diana, de los notices to appear, que si uno fuera antes deportado o si uno está en el proceso de corte y faltó antes de la corte 10 años aquí en el país, explica eso, Diana, ¿qué estamos haciendo en las mociones de reapertura? Así es, lo venimos estando diciendo toda esta semana, incluso si ustedes quieren ver en Facebook, ahí tenemos la información de cómo se ve ese notice to appear o esa noticia de comparecencia que le dan a la persona cuando la ponen en proceso de deportación. Lo que es la noticia, lo que debe de ser es de que debe de tener la fecha, el lugar y la hora en donde van a hacer sus procedimientos, en donde van a hacer su corte. En muchos de ellos no lo tienen. Entonces, eso le puede dar la oportunidad a mucha gente de poder, por ejemplo, si ya tuvieron una orden de deportación, tal vez reabrir su caso y pelear o terminar sus procedimientos tal vez, ya que pues no son válidos si no tienen la información correcta. Claro que sí, nosotros tenemos un cliente que vino hace que un mes más o menos y le faltaron como 3 meses para completar los 10 años, pero su notice to appear, su de esa decía, no tenía la información de la que estás hablando, Diana, y gracias a eso pues posiblemente vamos a ayudarle con su caso a este señor. Eso caso va a ganar. Esperemos que sí. Tenemos claro que fe. Sí, y es por eso, como les mencioné, el abogado siempre está tratando de informarse para poder ayudar a la gente con este tipo de casos. Y bueno, aquí está entrando una llamada, abogado, nuestra primera llamada de esta tarde. Ok, sí, muy buenas tardes. Solo quería hacer una consulta. ¿Qué tan viejo tiene que ser un caso o un problema como para poder aplicar para un asilo? Ok, buena pregunta. Muchas gracias por su pregunta, claro que sí. Sí, la ley de asilo dice que uno debe que tramitar en menos de 1 año de su primera entrada a los Estados Unidos o su última entrada. Pero hay excepciones de eso. Por ejemplo, si ha cambiado condiciones en su país de origen o si la persona es menor de edad, menos de 18 años, ellos dan más tiempo para hacerlo. Pero en asilo hay otro tipo de ley, se llama Torture Convention. Convention Against Torture Act es como ley internacional que permite a uno tramitar por un tipo de asilo. No es exactamente asilo,
para no ser deportado y tener permiso de trabajo. So, todos pueden hacer eso también y no importa cuánto tiempo ha pasado si no tramitaron eso. So, buena pregunta, gracias por su llamada. Así es, muchas gracias por esa pregunta, abogado, y esa, digamos, es una pregunta muy común, ya que mucha gente pues sí les interesa tal vez aplicar para asilo porque tienen miedo de regresar a su país, pero lo que es el tema del asilo es un poco más complejo y es por eso que siempre pedimos que se reúnan mejor con un abogado con experiencia, así como el abogado Sean Lewis, para que pueda decirles, digamos, si pueden calificar para algún caso. Exactamente, si alguien tiene una pregunta pueden llamar a nosotros a 615 Abogado, o también estamos en 615 Abogado por Facebook. Gente está mandando mensajes. Hola Cecilia Camarena, dice hola Diana, hola Sean. Hola Cecilia. Hola Cecilia. El abogado Sean Lewis está para ayudarte en cualquier momento. Llámame 615 Abogado, 615-226-4236. Recuerda, 615 Abogado, 226-4236. O envíanos tu pregunta al Facebook, 615 Abogado. Soy el abogado de inmigración, Sean Lewis. Carolina Velázquez tiene una pregunta. Recibí una carta de inmigración sobre el caso de mi hijo para su residencia. ¿Qué crees, Diana? Ok. Bueno, vamos a invitar a Carolina que nos llame al 615-226-4236, ya que pues no podemos dar un consejo legal sin ver la carta que le llegó, ¿verdad, abogado? Vamos a ver qué será que le llegó. Exacto, hay que tener mucho cuidado también en Facebook, porque todo eso está público, de verdad, y todos pueden ver eso. Eso tiene nombre, voy a borrar el mensaje. Hay que tener cuidado, porque un abogado tiene que guardar los secretos de sus clientes y no hablar quién es el cliente al público. De verdad. Así es, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pone, sí, así como en Facebook, que como dice el abogado es público. Recuerde que todos esos detalles cualquier persona lo puede ver, entonces es muy importante digamos tener esos detalles muy privados. Aquí en la oficina del abogado Sean Lewis todo es privado, lo que usted habla aquí con el abogado, los documentos, no sale de aquí de la oficina, solamente aquí entre el staff y el abogado sabemos esos detalles. Y bueno, sí, abogado, entonces continuemos con este tema de esta nueva ley. Como dice usted, mucha gente, irónicamente, es la única manera que pueden, digamos, calificar para algún beneficio, es cayendo en manos de inmigración. Para unas personas, sí. Para algunas personas. Digamos que esa persona, abogado, ya tiene una orden de deportación previa. ¿Se puede hacer algo todavía? Como siempre, depende en cómo fuera deportado. Si fuera deportado por no presentarse en corte y no recibió la noticia de la corte, claro que sí, esa persona pudiera tramitar para una reapertura y luego seguir con sus aplicaciones en corte de inmigración. Posiblemente. Todo depende del caso. Para unas personas no hay nada que hacer. Para otras personas, claro que sí pueden hacer algo. Todo depende del caso. Cada caso es diferente, como repetimos siempre. Eso. Así que hagan su cita ya al 615-226-4236, 615-226-4236, y también pueden visitar en el Facebook a TN Abogado o al 615 Abogado o al 615abogado.com, donde vas a encontrar mucha información acerca del abogado Sean Lewis y sus oficinas. Vámonos con otra llamada. Bueno, la pregunta es que yo tengo una corte y pues si uno cuando va a corte puede quedar encerrado ahí o hay alguna ley que dice que uno vuelve a casa y ya le dan la fecha de deportación. Dios mío, bueno, primero, ¿qué corte dijo? ¿Es criminal o de inmigración? No dijo, ¿verdad? No dijo qué corte es, pero si es corte de inmigración, ellos no arrestan gente en corte de inmigración en Memphis, por ejemplo, porque no es una corte detenida. En Atlanta es una corte para gente en detención y ahí se están ahí. Pero si tienen corte, más o menos ellos no van a ser arrestados porque están afuera llamando a nosotros. Me imagino que esa llamada no fue de la cárcel, ¿no? Tengo una pregunta, Sean, acerca de lo que estamos hablando, acerca de esta pregunta de esta persona. Entonces, la gente que va a corte de inmigración en Memphis, no los arrestan. ¿Qué les dan? ¿Orden de deportación que tienen que cumplir ellos? Eso nada más en papel es una orden de deportación y hay que cumplir con la orden por escrito. Ellos no arrestan a la gente en la corte. Perfecto. Usualmente les dan cierto tiempo. Ahí en la orden dice usted ha sido deportado y tiene que
irse a tal fecha. Y, o sea, no es de que ahí mismo los agarran y para afuera, no, tienen que salir en el tiempo. Para que es muy importante para que la gente pueda ir, porque hay mucha gente que no sabe, o yo no lo sabía. Entonces, es muy importante que cumplan con sus cortes en Memphis, cortes de inmigración, que no las dejen pasar porque no sabes qué va a pasar. Entonces, no es porque no te van a detener, no te van a detener ahí. Exacto. Y ahí en la corte hay un intérprete que habla español. Ok. So uno puede usar un intérprete que es gratuita de la corte. Y ellos pueden dar más tiempo al regresar con un abogado. Posiblemente van a la corte y decir, juez, yo quiero un abogado, quiero regresar una vez. Y ellos dan cierto tiempo para regresar con un abogado. Pero si uno se va a la corte o no se va a la corte, puede ser deportado por no presentarse, que es peor. Así es. ¿Verdad, bro? Yeah. Correcto. Bueno, pues ahí está. Tenemos otra llamada. Qué nervios. Oh my God, another one of those Mexicans? Pero por supuesto que soy latino. Why don't they just go home? ¿Y por qué no me voy a casa? Pero si estoy en casa. Does he even speak English? Claro que hablo inglés. Soy bilingüe. Immigration needs to check his papers. Pero ¿por qué están tan enojados? ¿Solo porque soy latino? Is that guy legal? Relax, Ringo. Soy legal. Soy el abogado Sean Lewis y he ayudado a miles de personas y a sus familias a obtener papeles y legalización. Ahora sí es posible que tú tengas los tuyos. Llame al 423-200-4154. 423-200-4154. Me gustan los casos difíciles y si piensas que el tuyo es uno de ellos, te hago el reto. Llámame al 423-200-4154. Para más información, visita www.tramitesmigratorios.com o en Facebook TN Abogados. Soy el abogado Sean Lewis. El abogado Sean Lewis es un abogado licenciado en Tennessee. Aquí la señora Vane Hernández por Facebook dice, mi esposo entró en el 91 y aplicó por medio de su patrón, pero cuando hubo la crisis quedó el caso en nada y nunca hubo respuesta. No sé muy bien qué será la pregunta que quiere saber usted, señora Hernández, pero supongo quiere saber si se puede hacer todavía algo por el caso. Fue en el 91, abogado. ¿Se puede hacer algo o puede uno averiguar? Hay que estudiar eso y sacar los papeles que fueron metidas y todo. Hay un proceso, se llama un FOIA, Freedom of Information Act Request, donde pedimos los papeles de inmigración, de aplicaciones anteriormente, claro, o deportaciones, arrestos, eso. Todo está en estos discos que me mandan y chequeamos el récord con las huellas digitales de nuestra oficina. Yo sugiero este servicio mucho, recomiendo eso a todo el mundo porque si están en manos de ICE o si de milagro pasan una reforma migratoria, deben que saber si van a calificar o no y tener sus records aquí en la oficina para que nosotros podamos recomendar cuál es la mejor opción. Así es, por ejemplo, esta persona, su esposo, que entró en el 91 y sí sometió, digamos, alguna petición en ese entonces, y tiene hijos nacidos aquí, o si usted, señora Vane, es ciudadana, tal vez pueda haber algo para él, abogado, tal vez, no sé, si entró en el 91. Todo depende, es que hay que estudiar la manera de la entrada, si para parole, B2 visa, quién son los calificados que pueden meter, todo eso. Así es, y como ella dice, sometió la aplicación por medio de su patrón. Hemos recibido mucho esas preguntas, abogado, de que si el patrón puede pedir a una persona. Usted sabe que siempre, por ejemplo, en la construcción, el patrón pues quiere mucho a sus empleados y se les agradece, pero a veces pues no se puede, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, es así, porque un patrón que quiere tramitar debe que hacer un proceso laboral, se llama Labor Certification, que es muy complicada, y ellos deben que meter una aplicación que dice que no hay americanos que aceptan el trabajo, que eso no afecta el mercado de empleados y todo eso, y el gobierno debe que certificar que pueden llevar gente de otros países aquí que no están aquí ilegal. Eso es el problema. Si uno está aquí ilegal, trabajando sin papeles, el patrón básicamente no va a poder hacer mucho, de verdad.
Así es, lastimosamente. Pero lo importante es informarse y hay mucha gente que ha venido acá a la oficina preguntando si el patrón puede pedirlos y resulta que pueden beneficiarse de una visa U porque resulta que fueron asaltados por, no sé, por alguien y la gente no sabía. Entonces sí es bueno como quiera venir a informarse. Uno no sabe hasta que uno no pregunta. Exacto. Samantha quiere saber, abogado, si uno perdió una cita para firmar y no se presentó a firmar, ¿se puede reabrir el caso? ¿Firmar qué? ¿Qué está firmando? Vamos a suponer que con ICE, tal vez, quieren decir firmar con su cita con ICE. La cita fueron con ICE. Al firmar, que está aquí abajo de un orden de supervisión o deferred action status. Estamos especulando que era esa, entre comillas, cita. Pero si uno pierde una cita con ICE abajo de un orden de supervisión o si tiene el grillete, sí, ellos van a tener problemas, pero hay una regla de eso. Nosotros podemos estar en contacto con el jefe de este lugar, por ejemplo en Chattanooga o Knox County o Davidson County, y arreglar eso. Hay arreglos de eso. Ellos no tienen bastante agentes al buscar todo el mundo ahora, y ellos, si podemos arreglar algo más importante, porque esa persona fuera deportada, y si ella puede arreglar su estado migratorio. Así es, y lo importante es hacerlo rápido. En cuanto usted se acordó de que hoy se me olvidó mi cita, tratar de actuar rápido. Eso muestra de que a los oficiales de que usted está interesado en arreglar su caso y que no nada más está dejando que pase el tiempo. Exacto, y siempre los agentes de ICE ponen a la gente en una queda, no deportan a la gente si tienen un abogado tratando de una reapertura de una deportación antes. Estamos metiendo papeles con la corte. ICE no quieren deportar a esa persona normalmente. Es importante hablar con nosotros. Gracias por esa pregunta. Claro que sí. El abogado Sean Lewis está para ayudarte en cualquier momento. Llámame 615-ABOGADO, 615-226-4236. Recuerda, 615-ABOGADO, 226-4236. O envíanos tu pregunta al Facebook, 615 Abogados. Soy el abogado de inmigración, Sean Lewis. Claro que sí, continuamos aquí con el abogado Sean Lewis, respondiendo sus preguntas. Me gustaría recordarles a todos nuestro número de teléfono para cualquier duda, cualquier pregunta, que es el 615-226-4236. Estamos también en WhatsApp, 615-406-7582, y en Facebook, 615-Abogado y TN Abogado. Abogado, aquí está otra pregunta en Facebook. Esta persona dice, abogado, yo tengo una abogada, pero ella vive en Nevada. Y el contrato que firmé fue por $15,000, pero ahora me dice que la ley de inmigración cambió y me dice que debo de pagar $25,000. ¿Será que puedo cambiar de abogado? Sí, uno tiene el derecho siempre a cambiar su abogado, y su abogado no debe que estar en el mismo estado donde es uno. Si es una abogada licenciada en Nevada, ella puede venir a Atlanta o Memphis sin problema. El loco que mi miedo de ese caso es mucho dinero. 15,000 sí se suena lógico. 25,000 y por un cambio de la ley. Migración sabe ¿Qué que cambio? será. No había, pues hay cambios, pero por $10,000 un cambio. Yo creo que esa persona va a necesitar una segunda opinión, y te ofrezco, ¿cómo se llama? Arnaldo. Sean Lewis va a ofrecerte una consulta gratis. Si quieres, ustedes llamen a nosotros y yo voy a revisar el caso para saber qué cambio había y qué está hablando esa abogada. Es bueno siempre tener una segunda opinión. Así es, y recuerde que cuando vaya usted buscando una segunda opinión, trate de adquirir una copia de su expediente con el abogado que previamente sometió sus papeles, porque a veces tenemos personas que vienen aquí y no traen, digamos, las solicitudes que se sometieron, y es muy difícil para el abogado saber y darle un consejo sin saber lo que se sometió. Exactamente, yo no tengo una bola de cristal, y cómo voy a saber quién metió el abogado o abogada. Así es, y mucha gente, abogado, dicen que los abogados no les quieren dar sus copias de sus papeles. ¿Qué se hace en esos casos? Eso es ilegal y no es ético por ley ética, y ese abogado puede ser demandado por la barra de abogados.
Excuse me. Porque los trámites y papeles de un cliente es propiedad del cliente. Claro. Y el cliente tiene derechos. Posiblemente el cliente debe que pagar por las fotocopias o lo que cuesta eso, pero tiene derechos de todo en su file y debe que escribir al abogado y decir, abogado, quiero una copia de todo mi file y debe que cumplir al abogado. Repito, posiblemente va a cobrar, no sé, 25 centavos por cada copia, que es razonable, o 40, yo no sé. Exacto. Y si por alguna razón, y esto ha pasado, que ese abogado se haya desaparecido, haya cerrado su oficina y usted ya no supo, nosotros, bueno, aquí con el abogado Sean Lewis hemos podido pues pedir su expediente con inmigración si es que se ha sometido a alguna solicitud, ya sea en la corte o ya sea con USCIS, para ver qué se sometió y ya de ahí podemos ver si le podemos ayudar. Y eso es casi automático con nosotros. Cada cliente casi debe que darnos sus huellas digitales y pedimos los expedientes de inmigración para saber qué tienen ellos, porque uno debe que saber qué van a decir inmigración cuando mete la aplicación. So es bueno saber, no son enemigos, pero cuando uno está peleando con alguien, tiene que estudiar con quién estás peleando para saber si vas a ganar o no. Así es, especialmente en, digamos, arrestos o historial criminal que haya tenido la persona, porque desafortunadamente muchos de nuestros clientes no nos dicen la verdad, a veces nos ocultan esos pequeños arrestos que hayan tenido en el pasado, o a veces no se acuerdan, y es muy entendible que no se recuerden, pero sí es importante tener ese récord criminal, porque ese récord criminal lo tiene inmigración también. Exactamente. Si alguien tiene una pregunta para nosotros, estamos en vivo en el aire libre en Chattanooga, también Knoxville y Nashville. Y estamos contestando preguntas en Facebook por 615-ABOGADO. El número de teléfono de nosotros es 615-ABO, GABO en tu teclado, o 226-4236, 615-ABOGADO. Ok, abogado, y bueno, continuamos aquí con las preguntas. Esta persona dice, yo tengo visa U, ¿puedo viajar a Puerto Rico o a Hawái con la visa U? Si lleve tu abogado contigo, sí. Está bien, me voy. Claro que sí. Hawái está en los Estados Unidos. Puerto Rico básicamente es los Estados Unidos también. El problema con esto es, en Puerto Rico ellos pueden revisar cada persona que entra y sale, y a veces ellos cachan gente. Así es. A veces en Puerto Rico no es común, pero están revisando gente porque hay mucha gente que entran por Puerto Rico, luego a los Estados Unidos ilegalmente. Y están en el aeropuerto. No es como una vía que a Amarillo, Texas, o Pacoima, California, no sé. Otros lugares en los Estados Unidos. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y aquí tenemos otra pregunta. Dice que esta persona es ciudadana y quiere pedir a su esposo, pero quiere saber si su esposo tiene que dejar el país o puede pedir un perdón dentro de los Estados Unidos. Si tiene 3 hijos nacidos aquí, yo creo que esa persona tiene mucho tiempo aquí sin permiso, me imagino. Si esa persona entró legalmente con visa y se quedó más de la visa y su esposa es ciudadana, esa persona pudiera tramitar y va a necesitar un perdón si sale del país. Pero como entró legal, no va a necesitar un perdón. Si esa persona entró ilegal, va a tener que abandonar el país por un par de días después del perdón aprobado. Y eso toma como 3 años, ¿no? Más o menos 3 años para un perdón para uno que entró ilegal, casado o casada con una ciudadana americana. Así es, esos detalles son muy importantes, abogado, ya que mucha gente pues a veces hace sus solicitudes ellos solos sin saber que hay penalidades. Si la persona entró sin papeles, obviamente pues tiene que pedir lo que es el perdón. Exactamente. Qué nervios. Oh my God, another one of those Mexicans? Pero por supuesto que soy latino. Why don't they just go home? ¿Y por qué no me voy a casa? Pero si estoy en casa. Does he even speak English? Claro que hablo inglés. Soy bilingüe. Immigration needs to check his papers. ¿Pero por qué están tan enojados? ¿Solo porque soy latino? Is that guy illegal? Relax, Ringo. Soy legal. Soy el
abogado Sean Lewis y he ayudado a miles de personas y a sus familias a obtener papeles y legalización. Ahora sí es posible que tú tengas los tuyos. Llame al 423-200-4154. 423-200-4154. Me gustan los casos difíciles y si piensas que el tuyo es uno de ellos, te hago el reto. Llámame al 423-200-4154. Para más información, visita www.tramitesmigratorios.com o en Facebook Abogados. Soy el abogado Sean Lewis. El abogado Sean Lewis es un abogado licenciado en Tennessee. Así es, y Elisa quiere saber, dice, yo tengo residencia, ¿será que puedo traer a mi mamá con visa? Sí, pues la mamá puede venir como una turista. Si es temporal. Si ella quiere que ella es inmigrante, que no es temporal, una residente puede tramitar sus padres, pero mejor que ese residente es ciudadano. Más rápido. Es más rápido y mejor. So, en mi opinión, una residente que tiene 3 años, si es una residencia de matrimonio con un ciudadano, o 5 años en otra manera al ganar la residencia, puede tramitar sus padres y eso no tiene mucha espera. Así es, muchísimas gracias por su pregunta. Y bueno, aquí está una llamada, abogado. Vamos a ver si adelante con su pregunta. Yo tuve un asalto de mano armada en el 2004 y tengo el reporte de policía. No sé si yo podría tener algún beneficio. Es una buena pregunta, señor. Gracias por su pregunta. Gracias, sí. Pero hay básicos requisitos de la visa U. No es nada más que uno es una víctima. Esa persona debe que regresar llamadas de los detectives. Tiene que ir a la corte si arrestan a la persona, el sospechoso, y cooperar con ellos para que la policía o los fiscales certifiquen la visa U. Hay que recordar primeramente cooperación. Segundo, uno debe que sufrir una agresión que está en la lista de delitos como asalto agravado con una arma, como esa persona que llamó. Así es. Eso es un delito criminal. Eso. Segundo paso, debe que ser un tipo de caso calificado. Tercer, debe que ser aprobado en la discreción de inmigración. O sea, esa persona no puede tener penales antecedentes como violencia doméstica. So, debe que ser una persona de buena conducta y ganar en la discreción de inmigración para el perdón, porque cada visa U tiene un perdón de casi todo. So, no solamente la visa U. Eso seguramente es complicado. Muy complicado, abogado. Pero buena pregunta. Así es, gracias por su pregunta. Y sí, abogado, esos son unos puntos muy importantes que la gente tiene que saber. No es solamente, como dice usted, ser víctima del crimen y ya, no, hay que cooperar con la policía, que es por eso que se hizo esto de la visa U. Exactamente, y mucha gente cree que no pueden hacerlo tanto tiempo después porque esta llamada fuera de una persona víctima de 2004. Pero hemos ganado casos muchos años después y hemos perdido unos. Mucho depende en quién es la policía y con un empuje política a veces, como nosotros hicimos algo en Nashville y el gobernador David Riley, que es una buena persona, ayudó y la policía certificó la visa U. Hay que recordar que la policía o fiscales tienen que certificar la visa U. Así es, excelente, abogado. Y bueno, Bianca Robles dice, abogado, buenas tardes. Mi esposo fue detenido en el 2009 por no licencia. Estaba la ley de comunidades seguras, mandaron su información a ICE, pero lo dejaron libre. ¿Él tendría algún problema para tramitar la residencia? Eso fuera nada más una parada. Por no licencia. Por no licencia. Ellos van a saber que estuvo acá en 2009. Pero el estado migratorio se requiere completamente una consulta en la oficina. Eso es como 1 hora, 2 horas hablando con nosotros, estudiando el caso para recomendar qué puede hacer. Una parada normalmente no es tan grave, de verdad. Exacto, si la persona se presentó a su corte y digamos cumplió con todo
su caso, entonces usualmente pues no afecta, así como dice el abogado. Claro que sí, Diana. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo aquí. Pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Los invitamos a que nos visiten en Facebook al 615 Abogado, al TN Abogado, y que nos llamen a hacer su consulta 615-226-4236.